Buenas noches, hermanos. Estamos aquí transmitiendo desde Iglesia, Verdad y Restauración Internacional. Estamos terminando lo que es la serie La Gracia de Dios, hermano, y lo he titulado este tema, hermano, como La Gracia Futura. Vamos a ver un resumen de lo que hemos estado viendo a lo largo de todo lo que es esta serie y al final daré lo que es esta parte de la gracia futura, hermano. ¿Sale? Déjame decirte que pues, el centro mismo y núcleo de toda la Biblia es la doctrina de la gracia de Dios. Y ejemplo de esto, hermano, son las obras de Dios en la creación, así como sus pactos, sus promesas, su palabra y su obra de redención que brotan de su maravillosa gracia. La gracia, hermano, está impregnada a lo largo de la historia, desde la creación en el Génesis, donde nos presenta al gran Dios de la creación, creando al mundo a través de su palabra, poniendo orden en el caos y transformándolo progresivamente en una vida cada vez más bella y productiva que culmina con el sábado. Hermano, Dios le regala a la creación del ser humano, el cual fue, en el sentido más estricto de la palabra, un acto pues inmediato de parte de Dios, de tal modo que es hecho a su imagen y semejanza, y le confiere autoridad sobre el resto de la creación, y es colocado en una posición exaltada, hermano, en la cima de todos los órdenes creados, llamándolo Dios la corona de la creación y dándole dominio sobre todas las criaturas inferiores. Ahora, veamos, hermano, que Adán no sabe ahora sí que no sabe que necesita una compañera, pero Dios sí lo sabe y actúa. Y si nos damos cuenta, Adán y Eva no han hecho nada para ganarse el favor de Dios, hermano, porque la vida es un puro regalo del amor de Dios y este es el comienzo de la gracia para el hombre, ya que Dios inicia, hermano, sus demostraciones de amor hacia ellos antes que conozcan su necesidad. Esto, hermano, como tal, fue un privilegio sobre toda la naturaleza y todos los seres creados, que fueron puestos bajo el dominio, ¿sí? Bajo su dominio, bajo su voluntad, bajo su propósito, a fin de que el hombre y todo su glorioso dominio pudieran magnificar al todopoderoso Creador y Señor del universo. Hermano, también podemos ver que la relación de Adán y Eva con Dios dependía de la confianza y la obediencia que ellos le merecían a su Hacedor. Pero ellos desobedecieron a Dios porque dudaron, hermano, de su palabra. Y ahora deberían enfrentarse, ¿sabes qué?, a las consecuencias de sus actos. Pero déjame decirte así, Dios ni los abandona ni los rechaza por completo, ¿sí? Sino que Dios mismo les da, ¿sabes qué?, pieles de animales que les protejan antes de echarlos del jardín del Edén. Ahora, déjame decirte, hermano, que un aspecto terrible del pecado es que no puede ser aislado el pecado, ni pasado por alto, y progresivamente realiza, ¿sabes qué?, su devastadora tarea a través de la vida del hombre, a través de la vida de la sociedad y de generación en generación. Es decir, el pecado de Adán y Eva, hermano, no solo produjo desastre en sus vidas, sino que condujo hasta cierto punto, ¿sí?, de hijo en hijo, de edad en edad, a lo largo de la historia, el pecado, hermano, se fue reproduciendo alrededor del mundo. Hermano, veíamos en la historia, ¿sí?, lo que aconteció a Caín, al cual Dios le advierte que el pecado está acechando a la puerta de su vida y anima a Caín, hermano, a dominar el pecado, ¿sí?, a dominar al pecado antes de que el pecado le domine a él. Pero él comete el crimen que todos conocemos, hermano, con su hermano Abel. También veíamos que en su gracia, hermano, Dios protege a Noé y a su familia, dejando con vida el suficiente número de personas, ¿sí?, y de animales para poblar nuevamente la tierra, y también deja, hermano, una señal en el cielo, ¿sí?, que es el arco iris, el cual significa la alianza de Dios, ¿sí?, y es un recordatorio perpetuo de que la misericordia y la gracia de Dios están entretejidos con su juicio.
¿Y qué me dices, hermano, también de la historia primitiva de la construcción de la Torre de Babel? Quienes decidieron construir esta torre tan alta, ¿sí?, de tal modo que llegara hasta el cielo. Así que Dios, al observar la edificación, bajó a ver lo que estaban construyendo estos hombres, ¿sí?, los cuales estaban empeñados en esta obra. Y déjame decirte que nada de lo que se propusieran hacer estos hombres, hermano, les sería imposible. Así que Dios los confunde, hermano, ¿sí?, con diferentes idiomas, para que de esta manera ellos no pudieran, así que entenderse unos con otros y desistieran de su obra egoísta e idolátrica. Y así me puede ir mencionando tantos acontecimientos de la gracia de Dios a lo largo de toda la historia. Ahora, déjame decirte que la gracia de Dios, hermano, en el sentido cristiano, es el amor espontáneo de Dios, aunque inmerecido para el hombre pecaminoso. Es revelada, hermano, supremamente en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y la gracia, hermano, es un elemento fundamental del Evangelio, que se refiere tanto a la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida del creyente. La gracia de Dios, hermano, muestra su favor, muestra su bondad, muestra su misericordia, su fidelidad en acción y su amor que no nos deja ir. Hermano, la esencia de la doctrina de la gracia es que aunque el hombre merece que Dios esté en su contra, él, ¿sabes qué?, está a su favor. Y se ha expresado efectivamente en la persona de Jesucristo. Y por medio de él, hermano, el hombre rebelde experimenta el amor inmerecido de Dios e inicia, ¿sabes qué?, una relación con él. De esta manera refleja la acción de la gracia de Dios en la historia para redimir a la humanidad. Ya lo decíamos, hermano, y la gracia de Dios proviene, hermano, de uno de los atributos de Dios y fluye de su vida intertrinitaria y otorgadora de dones, incluso en el estado caído de la humanidad, otorgándole, hermano, gratuitamente a sus criaturas cosas buenas que no merecen. Y el mayor de estos bienes es revelado supremamente en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y a esto se le llama, hermano, la gracia especial, que es obtenida por medio de la fe en el sacrificio vicario del Hijo de Dios, mediante la cual, ¿sabes qué?, Dios salva, justifica y adopta al pecador como hijo suyo. Hermano, el mayor ejemplo de la gracia se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 6, donde el apóstol Pablo, hermano, describe la condición sin esperanza del hombre, el cual sin Dios, que es sin Dios, es un pecador y enemigo de él, puesto que sus crímenes, hermano, están contra Dios. Otros hombres no pueden salvarlo, ni podía salvarse a sí mismo. Ante esta situación, hermano, desesperada del hombre, llegó Dios y su Hijo Jesús, quien ya había planeado su rescate, y tomando Jesús el lugar del hombre, hermano, murió por sus pecados, pagando el precio por ellos. Por medio de su muerte, hermano, hizo posible el perdón de los pecados del hombre y su reconciliación con Dios, a quien había, ¿sabes qué?, ofendido y que estaba bajo su ira. Hermano, el hombre merecía el castigo, pero Dios le dio, ¿sabes qué?, el perdón. En Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, un resultado natural de la gracia de Dios en el hombre son, ¿sabes qué?, las buenas obras. Vamos, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2, versículo 6, por favor. Efesios capítulo 2, versículo número 6, por favor. Dice así la palabra de Dios: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, aunque Pablo rechazó las obras como una condición para la salvación, nadie las demandó más firmemente como consecuencia de la salvación. Las buenas obras nunca pueden ganar la salvación, y esto es cierto. Pero algo radicalmente mal existe, hermano, si la salvación, ¿sí? Si la salvación no produce buenas obras. Te lo repito. Aunque Pablo rechazó las obras como una condición para la salvación, nadie las demandó más firmemente como consecuencia de la salvación. Las buenas obras, hermano, nunca pueden ganar la salvación. Y esto es cierto. Pero algo radicalmente mal existe si la salvación no produce buenas obras. Ahora, déjame decirte, Jesús enfatizó, hermano, el llevar fruto. Y en Juan capítulo 15, versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En Juan capítulo 15, versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, déjame decirte que la gracia sustentadora de Dios, hermano, nos da el poder para vivir y servir a Dios. La gracia da no solo la manera por la cual Dios nos salva, sino también el poder sustentador que nos permite perseverar en la vida cristiana. Y déjame decirte que en Hebreos capítulo 13, versículo 9, nos dice que el corazón es afirmado en la gracia. Acompáñame por favor ahí a Hebreos capítulo 13, versículo 9, por favor. Hebreos 13, 9. Dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellas. Pablo escribe, hermano, un testimonio hermoso acerca de la gracia y cómo lo había salvado y sostenido el Señor. Aunque él mismo, hermano, había sido, ¿sabes qué?, un perseguidor de la iglesia de Cristo en el pasado. Acompáñame, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 10. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo número 10, por favor. Dice así la palabra de Dios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Acompáñame también a Efesios capítulo 3, versículo 8. Por favor, Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, la gracia de Dios había salvado a Pablo y lo había comisionado a predicar el evangelio y lo había motivado a trabajar arduamente y le dio el poder para cumplir su misión en la vida para Dios. De ahí que el mismo apóstol diga, convencido en sí mismo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De la misma manera, hermano, la gracia de Dios puede hacer lo mismo con nosotros, contigo y conmigo. Dios quiere bendecirnos, hermano, de esta manera, para que, ahora sí que porque nos eligió, hermano, ¿sí?, por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo.
ese pueblo santo, hermano, sin falte, ahora sí que sin que le falte a él, hermano, de verdad. Ahora, por el amor que tiene, Dios, hermano, decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que él tenía planeado y le dio gusto hacerlo, hermano. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre de Cristo, hermano, ahora sí que derramó en su muerte esa sangre de Cristo, pagó el rescate para librarnos, hermano, de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas, hermano, y nos mostró, ¿sabes qué? Abundante bondad a nuestras vidas, ¿sí? Con completa sabiduría y entendimiento. Nos ha dado a conocer, ¿sabes qué? Su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo a nuestras vidas, hermano. ¿Con qué podríamos pagar, hermano, todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Ni con nuestra propia vida, hermano. Ahora, veamos que la gracia sostiene al cristiano, hermano, en la adversidad. Y ejemplo de esto es, nuevamente, nuestro hermano Pablo, ¿verdad? A quien se le había dado la maravillosa experiencia en el paraíso, como lo explica 2 de Corintios, capítulo 12 del versículo 9. ¿Sí? Apunta la cita, ¿sí? Pero por la grandeza de ella, hermano, a él le fue dado también, ¿sabes qué? Un aguijón en su carne para mantenerlo humilde. Ay, hermano, yo al decirte estas cosas, yo tiemblo. ¿Sabes por qué? Porque cuántas veces tú y yo nos hemos enaltecido y nos hemos enseñoreado de nuestros propios hermanos, hermano. Porque creemos que somos más que los demás. No, hermano. Créeme, hermano. De verdad. Dios a cada uno nos revela, ¿sabes qué? Su voluntad, ¿sí? Y muchas de las veces, hermano, mira, aquí está el ejemplo de lo que le pasó a nuestro hermano Pablo, ¿sí? Para que no se exaltase sobremanera, hermano, y se mantuviera humilde, hermano, ¿sí? Le fue dado, ¿sabes qué? Un aguijón en su carne. Y 3 veces Pablo, hermano, rogó al Señor que se lo quitara. Pero Dios dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es que, hermano, vayamos pensándole, hermano, como cristiano, porque muchas de las veces como cristianos queremos estar encerrados en una cápsula de cristal, hermano, de verdad. No me vaya a contaminar con tal persona. Cuidado, hermano, con eso. Cuidado, porque nuestro hermano Pablo, hermano, padeció ciertas situaciones muy difíciles, de verdad. Sabemos que Dios se revela en nuestras vidas, hermano, y muchas de las veces, ¿sabes qué? Nos enaltecemos nosotros mismos y no debe de ser así. Vayamos, por favor, acompáñame, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a ver el pasaje completo, por favor. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, fíjate cómo lo dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, ¿sí? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 6, sin embargo, quisiera gloriarme, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Aguas, hermano, aguas, cuidado con eso, Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Ahora recordemos que la gracia, hermano, no es necesariamente un estado permanente, ¿sí? Algunos señalan, una vez salvo, para siempre salvo. Esto no necesariamente es cierto, hermano. Puede serlo y debería serlo, pero Dios quiere que sea, ¿sabes qué? Permanente. Pero Dios, hermano, no nos fuerza a obedecer al Evangelio, ni nos fuerza a permanecer en Cristo. Podemos escoger irnos o quedarnos. Y a esto se le llama libre albedrío. Y Dios ha provisto poder amplio, hermano, para hacer posible que permanezcamos en Cristo en la gracia. Y ya lo veíamos la semana pasada, que hay advertencias contra el separarse de Dios, hermano. Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Un pámpano, hermano, no puede ser cortado a menos que primero haya estado en la vid. Jesús dice que si no permanecemos en la vid, seremos cortados. El permanecer o el irse depende del pámpano, hermano, es decir, del cristiano. Y la carta a los Gálatas, hermano, en el capítulo 5, versículo 2 al 4, que ya vimos, nos da una advertencia muy fuerte contra el apartarse de Cristo y caerse de la gracia. Pablo dice que los cristianos de Galacia, hermano, que se apartaron del Evangelio a la circuncisión y a la ley para la salvación, para ser justificados, hermano, ellos, hermano, encontrarían que Cristo no les sería de provecho, ¿sí? Ni en la vida ni en la muerte, ni en el tiempo ni en la eternidad, ¿sí? Número 2, estarían cortados de Cristo y se habrían caído de la gracia. ¿Cómo pues podrían ser salvos a quienes Cristo no beneficiaba? ¿Quienes habían sido cortados de Cristo? ¿Quienes habían caído de la gracia? Así que, hermano, tenemos que cumplir las condiciones de Dios para permanecer en la gracia, ya que, pues es un ruego, hermano, un ruego en el corazón de Dios, hermano, que nos hace para que permanezcamos fieles a Cristo. Y el mismo Cristo, hermano, nos advierte contra un corazón malo de incredulidad, que podría causar, ¿sabes qué? Que uno se separe de Dios. De ahí que nos diga, ¿sí? Exhorta a los cristianos a alentarse los unos a los otros contra el engaño del pecado. Luego nos recuerda que estaremos juntos en Cristo para siempre si retenemos nuestra fe hasta el fin. La palabra de Dios, ya lo veíamos, hermano, pues ahora sí que nos enseña a perseverar en la gracia, a estar firmes en la gracia, a forzarnos en la gracia y a crecer en la gracia. Dios quiere, hermano, que nosotros seamos salvos, pero no nos fuerza contra nuestra propia voluntad a permanecer en Él. Dios no nos fuerza a hacernos cristianos, no nos fuerza a permanecer cristianos. Es nuestra decisión y Cristo, hermano, como ya lo veíamos la semana pasada en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, nos suplica, hermano, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, los cristianos debemos entender que lo mejor está por venir, ya que hemos sido llamados a la gracia de Dios, ¿sí? Nos da, ¿sabes qué? La vida, esa vida asombrosa, admirable y maravillosa. Mas la gracia futura, hermanos, será aún más, ¿sabes qué? Gloriosa. Cuando fuimos salvos, Dios, hermanos, nos levantó con Cristo y Dios nos sentó con Él en lugares celestiales, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Pablo dice que esto, hermano, se hizo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pedro dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿sí? Hermano, tocante esta gracia futura, ¿sí? Pablo declara, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
¿sí? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermano. El término manifestarse, hermanos, se está refiriendo a la manifestación de Jesucristo en su segunda venida. Hermano, el término siglo venidero, en contraste con este siglo presente, habla de la eternidad con Dios. Este versículo lleva, hermano, el contraste, ¿sabes qué? El contraste, un paso más adelante, describiendo el futuro como una serie sin fin de siglos, en que Dios mostrará, ¿sabes qué? A sus santos las incomparables riquezas de su gracia. Solo podemos, hermano, realmente, de verdad, suponer el alcance de esta gracia, de esta futura gracia, pero conocemos algo de lo que incluirá, perdón por trabarme la lengua, perdón, hermano. Número 1, seremos adoptados completamente como hijos suyos. 2, recibiremos nuestros cuerpos nuevos, tal y como lo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 4. Y nos ocuparemos, ¿sabes qué? Ahora sí que ocuparemos, perdón, nuestro nuevo hogar, como lo dice Juan capítulo 14, versículo 1, hermano. Número 4, Dios y Cristo morarán con nosotros, hermano, en una manera personal, semejante, ¿sabes qué? Al huerto del Edén. Acompáñame por último, hermano, a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo número 1. Dice así: esto es lo que viviremos, hermano, si Dios nos lo permite, y nosotros, porque también es responsabilidad nuestra, permanecer, hermano, permanecer en el camino, en ese camino que Dios nos ha puesto. Dice así, Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oía una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Mira nada más. Gracias, amado mío. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es, hermano, lo que nos espera si permanecemos y confiamos en lo que Dios ya ha hecho, ¿sabes qué? Por nosotros que somos su pueblo. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Darle gracias por esta bendita oportunidad de conocer su palabra. Amado mío, te doy gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos das de conocer, Señor, más sobre tu abundante gracia. Esa gracia, mi Dios, que nos has dado, mi Dios, y que has dado, Señor, al mundo desde el inicio de los tiempos. Gracias, mi Dios. Gracias por tus obras en la creación, gracias por los pactos que se han hecho a lo largo de la historia, esos pactos que has hecho, mi amado. Gracias por tu palabra, por tu redención, hermano, por tu maravillosa gracia. Gracias, mi Dios. Gracias, mi amado Señor, porque no tenemos con qué pagar, Señor, lo que tú, Señor, has hecho por todos y cada uno de nosotros, Padre mío. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que sigas, Señor, renovándonos en nuestra vida, mi Dios espiritual, para que seamos fieles a ti, mi Dios, fieles a ti, mi amado. En el nombre poderoso de Jesús, pongo a mis hermanos en tus manos, mi Dios, y yo me pongo en tus manos, mi Dios. Sabemos, Señor, que tú eres fiel y tú eres verdadero, mi Dios. La honra y la gloria sea siempre para ti, mi amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Seguiremos más adelante con un nuevo tema o una nueva serie, ¿sí? Más adelante. Dios te bendiga, si Dios lo permite.